Buen día. Hoy vamos a hablar sobre el estándar de IA e IA 606, el cual dividiremos en 5 secciones: la introducción, los elementos, el 606A, 606B y las conclusiones. Los integrantes de este grupo son Álava Santana Dani, Saavedra Escalante Carlos, quien les habla Ariel Tuárez, y Sembrano Párraga Giovanni. Dentro del cableado estructurado tenemos que es un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red de área local en un edificio o recinto. Esto se hace con el fin de facilitar y agilizar los movimientos de ediciones o cambios dentro de este sistema. Esto se puede lograr dado que cada uno de sus elementos van a estar identificados, de modo que se pueda relacionar cada punto con una función o lugar específico, tal como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Dentro del estándar TIA IEA 606 se especifica la administración de un sistema de cableado de telecomunicaciones que admitirá un entorno multiproducto y multiproveedor. Es decir, que tener un enfoque independiente de las aplicaciones, sin importar el tipo de producto o proveedor que esté relacionado dentro de la red, siempre y cuando esté identificada y estructurada de forma correcta, van a interactuar sin ningún inconveniente. Por lo tanto, se va a poder cambiar la infraestructura a lo largo que se utiliza la red. Establece pautas para los diferentes participantes de administración de la infraestructura de comunicaciones. Es decir, cada participante va a tener una pauta específica que regirse para interactuar con la misma. Y aumenta el valor de las inversiones, disminuyendo el costo de reparaciones y mantenimiento. Es decir, que las inversiones que se realizan en equipos se van a ver disminuidas al momento de las reparaciones, dado que el tiempo invertido en mano de obra va a ser mucho menor al estar identificado cada uno de los puntos y dispositivos relacionados. En los elementos a ser administrados dentro del cableado estructurado tenemos a los cableados y rutas horizontales, cableados y rutas verticales, las puestas a tierra, los espacios y los retenedores de fuego, como se puede apreciar en la imagen, la interacción de todos estos elementos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el estándar 606A, que nos dice que está diseñado para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. Bien, la norma 606 es de vital importancia para el correcto funcionamiento de un cableado estructurado. Este estándar nos habla sobre los subsistemas basados en etiquetas, códigos y colores con la finalidad de identificar cada uno de los servicios que en determinado momento se tengan que habilitar o deshabilitar. Entonces, ¿qué normaliza este estándar, el 606A? Pues tenemos 6 normas, entre las cuales está que normaliza las prácticas de administración y etiquetado para los elementos del cableado, proporciona las directrices para la codificación, identificación y documentación de un sistema de cableado estructurado, facilita la detección de fallas y agiliza la solución de eventuales problemas, es único para evitar que se confunda con otros componentes similares, y que sea legible y permanente lo suficiente para que dure la vida del componente, identificadores para sistemas de clase 1, identificador para enlace horizontal. ¿Qué componentes y equipos de infraestructura deben ser etiquetados? Entre estos componentes y equipos tenemos que deberían estar etiquetados los cuartos de telecomunicaciones, lo que es el cableado horizontal, el cableado vertical, los sistemas de conexión para puesta a tierra y los patch panel ubicados en los cuartos para telecomunicaciones. El estándar 606A se divide o determinaron 4 clases para la administración dependiendo de la complejidad o tamaño de la infraestructura que se va a administrar. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las clases. Como explicó el compañero, estas clases se dividen según infraestructura del edificio. La clase 1 es para edificios con un solo cuarto de equipos, como vemos en la imagen, solo es un cuarto de equipo para edificios pequeños, ¿no? En este tipo de clases no existe el cableado vertical o externo al edificio. Avanza, por favor. Uno de los identificadores para la clase 1 es uno de los más importantes es el tercero, el FPS, que identifica el espacio de telecomunicaciones en el edificio. Esta es una etiqueta que se ubica al superior del cuarto de telecomunicaciones de un equipo y este lo identifica como tal. También tenemos las barras principales para la puesta a tierra, para los caracteres que identifican al patch panel,
y los puertos del patch panel. Todos estos son identificadores de clase 1. Avanza, por favor. Ya la clase 2 es una de las más comunes, son para edificios ya con uno o más cuartos de telecomunicaciones. Aquí ya aparece lo que es el backbone o el cableado vertical, sí es cableado vertical. Bueno, algo bueno de las clases es que se puede migrar fácilmente de la clase 1 a la clase 2, ya que la clase 2 ocupa todos los mismos elementos de la clase 1 y así con las demás clases. También aquí ya tenemos la identificación para cada cable de cobre o hilo de fibra óptica del cableado horizontal, y también ya aparecen las identificaciones para los cortafuegos. Avanza. Y aquí tenemos ya los identificadores de estructura para la clase 2. Tenemos un identificador para un espacio de telecomunicaciones que se identifica como FS1 y FS2 como el otro extremo del espacio de telecomunicaciones, ¿no? La N representa uno o dos caracteres alfanuméricos que identifican a un cable con una de sus terminaciones FS1 y la otra FS2. Entonces ya esto en conjunto nos daría ya el resultado de FS1 barra FS2 que ya es para identificar, este es un identificador de cable vertical. La D representa 2 a 4 caracteres que identifican a un cable de cobre o de fibra óptica. FC identifica la ubicación de los cortafuegos y la H es para identificadores de home rating del sistema contra cortafuegos o contra incendios también se puede decir. Siguiente. La clase 3 ya nos dice que esta clase nos sirve ya para el cableado estructurado de múltiples edificios en un mismo sitio. La clase 3 también asimismo incluye todos los elementos de la clase 2 y la clase 1, eso incluye unos pocos elementos más para esta clase. Avanza. Los identificadores de clase 3, lo que aparece ya es la BS1 y BS2, que significa el edificio 1 al edificio 2. Como por ejemplo, en la imagen que vemos ahí, es que nos quiere decir que el edificio 2 de la sala de comunicaciones 0A, el cable, su terminación es el edificio 3 a la sala de comunicaciones 0A, y el número 23 significa el cable vertical que se está usando, ¿no? Avanza. Ya en la clase 4, esta ya es una de las menos comunes, se utiliza para el cableado estructurado de múltiples campus. En esta clase ya aparece un nuevo identificador solamente, es que es la C, que nos sirve para identificar o sea, el número de campus en el que se está haciendo el cableado, ¿no? Esto ya es casi, no sé, no existen hoy en día. Son difíciles de encontrar. Gracias. Buenas con todos. Mi nombre es Carlos Saavedra y voy a explicar el estándar ANSI TIA 606B. Ya, como nos dice la diapositiva, está diseñado para ser un estándar de etiquetado genérico que se aplica a todos los tipos de locales. Ya, como se puede saber, el estándar original TIA 606A fue diseñado para identificar y registrar la administración general, pero este no se ocupaba de las necesidades específicas del diseño del data center y la instalación tampoco. Ya, como se sabe, el etiquetado es un factor clave en la instalación y el mantenimiento de una instalación tanto eficiente como profesional. Ya, este estándar 606 continúa expandiendo y abordando el cómo y el dónde identificar los componentes claves de los ITS o de los sistemas de transporte de información. Ya, los servicios que ofrece el estándar 600B. La premisa básica de la implementación del centro de datos compatible con TIA 606B es realmente muy simple y puede desglosarse usando ejemplos comunes. Como vemos ahí, son los diferentes servicios que brinda el nuevo estándar, que no está solo para centros de datos, sino como todos los que describe ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Un identificador típico de panel de parcheo y de puerto se representaría de esa forma, en la que 1A significaría el piso A, habitación A. AD02 sería la ubicación de la cuadrícula dentro del centro de datos para un ramo gabinete en particular. El menos 40 quiere decir que un panel de parcheo ubicado a 40 unidades de rack desde la parte inferior de ese rack o gabinete. Y los 2.02 quiere decir que se trata del puerto específico dentro del panel de conexiones o el panel de parcheo ubicado en AD02 menos 40. Siguiente, por favor. Ahora les voy a comentar lo del identificador y de gabinete y rack,
que como dice, la norma recomienda el uso de coordenadas de cuadrículas para distinguir el rango gabinete en un espacio, que como vemos en la imagen hay una cuadrícula que tiene tanto coordenada para X y para Y, en la cual en la coordenada X toma valores alfabéticos y en la coordenada Y numéricos. Entonces, por ejemplo, en un rack localizado o ubicado en coordenadas AD02, se marcaría como AD02 en el etiquetado. Se referiría a que en la coordenada X toma el valor de AD y en la coordenada Y de 0,2. Típicamente el etiquetado se ubica tanto en la parte superior como en la inferior, en la parte frontal y trasera de un rack o gabinete, claro, usando máquinas de impresión de etiquetas. Cabe recalcar que cuando no se usan las coordenadas de cuadrículas, los racks deben de estar marcados por filas y con un número de rack. Siguiente, por favor. Ahora vamos con los identificadores de panel de parche. Ya, dentro de cada rack habrá paneles de parcheo. Los paneles de parcheo se etiquetarán con el identificador de los paneles de parcheo en el extremo de los cables, si es que es práctico. Ya, esto se debería de marcar usando unidades de rack desde el fondo o desde la parte inferior del gabinete, como se ve en la figura. Ya, también dado que en los espacios marcados en los sistemas clase 2 son opcionales, los racks y los paneles pueden estar marcados simplemente combinando las coordenadas de cuadrícula en el rack, en las unidades de rack de los paneles, dentro de ese rack. Para que se entienda mejor, se puede ver ahí en la imagen cómo están enumeradas de abajo de 0,1 hasta el 45. Entonces un panel con unidades 35 de rack desde la parte inferior de un rack localizado en coordenadas AD02 estaría identificado como AD0235. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los identificadores de puerto del panel de parche. Los paneles de parcheo deben etiquetarse con el identificador de los paneles de parcheo en el extremo más alejado de los cables si es práctico, como en la ocasión anterior. Cada puerto, el primer puerto o el último puerto, o en otro caso el último puerto de cada subpanel deberán estar etiquetados. Las etiquetas del panel de parcheo deberán contener el identificador del panel de parcheo. Como vemos en esa imagen, arriba en la parte superior izquierda, se encuentra esa etiqueta de AD02 y lo que sigue. Eso se puede interpretar como el conjunto del extremo cercano de 6 puertos que se encuentra en un panel de conexión de 35 unidades de de rack, desde la parte inferior del rack o gabinete en la ubicación de la red o de la cuadrícula más bien AD02, que estos puertos van en el conjunto de 6 puertos del extremo lejano, que sería la parte derecha, en la que dice tú AG0335P0106, que es un panel de conexiones de 35 unidades de rack desde la parte inferior del rack o gabinete, desde la ubicación de la rejilla AG03. Ahí es donde, por eso aparece lo de AG03. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el identificador de su sistema de cableado 1 de enlace o enlace horizontal. Ya, el objetivo principal del estándar 606B es poder rastrear los ITS desde el centro de datos hasta el área de trabajo. Usando el nuevo formato, un identificador de enlace horizontal que termina en ambos extremos en paneles dentro del mismo centro de datos se imprimiría de la siguiente manera. Como se puede apreciar ahí, tanto para el extremo cercano o near end, o el extremo lejano o far end, como lo podemos encontrar en textos, si leemos las normas en texto original. Ahora voy a mencionarles lo que respecta a los colores con este estándar. Ya. El estándar lo recomienda, sin embargo, no es un requerimiento. O sea, muchos instaladores pequeños lo encuentran demasiado costoso de comprar muchos colores de etiquetas para así abarcar un requerimiento. Pero no, entonces la conclusión es que el 606B no es un estándar que dependa del color.
y también le permite al que está haciendo la instalación identificar totalmente su sistema sin el uso de un color. Conclusiones. A partir de lo investigado se puede concluir lo siguiente. Primero, que el uso riguroso del estándar facilita el diseño, distribución y ejecución de los sistemas de cableado estructurado. Por otra parte, reduce los costes de mantenimiento, dado que al estar identificado cada punto se puede acceder directamente al problema, ya sea estructural o de dispositivo. Permite identificar rápidamente errores, como acabo de mencionarlo, o de dispositivos que deben cambiarse o actualizarse. Y también para tener esto debidamente controlado, se debe mantener actualizados los registros de cada uno de los cambios o eventualidades dentro del sistema. Muchas gracias.